Let them find. Ya, aquí estamos de nuevamente. Ya no sé cómo saludarlos tantas veces que hemos pasado por esto. Así que vamos a lo que estábamos. Ya, a ver. Estábamos acá en el taller global 6.1. Ya habíamos hecho. Ah, estábamos haciendo el ejemplo. Este ejemplo. Es que, o sea, no es un ejemplo, es un ejercicio. Encuentre una ecuación vectorial para la recta tangente a la curva de intersección entre ese cilindro y ese cilindro. Entonces, acá el detalle está en que el objetivo no es encontrar la parametrización de esa curva. ¿Se acuerdan que la intersección, acá está? Eh, que son dos intersecciones, po. Entre este y este son dos intersecciones. Pero el detalle está en que nuestro objetivo no es encontrar la parametrización. Nuestro objetivo es encontrar la recta tangente a la curva en el punto, lo que nos están pidiendo, encontrar la recta tangente en el punto 342. Entonces, nosotros encontramos una parametrización que parametrizaba solamente esta mitad. O sea, bueno, aquí yo estaba jugando un poco. eh, Solo encontramos esa. Ya se fijan que es la parte de arriba de la curva, en el fondo, que es una curva que es no continua, pero está lo mismo. Ya, esa es la que habíamos encontrado. Entonces aquí, claro, uno cuando perdió la información de la parte de abajo es cuando aquí uno saca raíz, porque en verdad la raíz, como ustedes bien saben, puede ser más o menos eso. Y ahí no estamos perdiendo información. Entonces aquí la parametrización, pues hay dos, aquí tenemos dos parametrizaciones, con el más y con el menos. Y la que nosotros hicimos acá fue con el más, por eso nos dio la parte de arriba. Entonces si nosotros ponemos el menos, ahí nos da la parte de abajo, ¿se fijan? Entonces, ¿con cuál me quedo? No es que me tenga que quedar con alguna porque, o sea, aquí hay que recordar el objetivo. De nuevo, yo no ando buscando la parametrización absolutamente perfecta de esta figura, sino que yo lo que necesito es sacar la recta tangente en el punto 342.
¿Ya? Entonces, un buen criterio sería mirar dónde está el 342 para saber si me va a bastar con la, con la curva que parametriza la parte de abajo o la parte de arriba. Entonces, vamos a graficar el 342. ¿Ya? Y se graficó por acá. Ahí. Entonces, con el menos no me va a servir, porque con el menos la función no pasa por el 342. Con el más pasaba por el 342. ¿Ya? Y como yo lo que necesito es... Ay, se me perdió el punto. Ahí está. Como yo lo que necesito es esta recta, tangente, me basta con esta función, porque igual me va a dar el vector director de esta recta tangente. ¿Ya? Así que nos quedamos con el más. Entonces, basta usar el más. Porque pasa así, o puse el tilde en la S. Bueno, no se quiere borrar ahora. Además no se quiere borrar, ya, pero no importa. Basta usar el más porque así la parametrización, o sea, bueno, RDT, digamos mejor, porque así RDT pasa por el 342. ¿Ya? Con el menos no pasa. Entonces vamos a usar el más. ¿Y cómo lo vamos a usar? Nosotros andamos buscando la recta tangente. La recta tangente, o sea, lo que nosotros sabemos es que el vector tangente, que es la derivada del vector parametrización, del vector R, sabemos que el vector tangente, que es la derivada de ese, es tangente a la curva. Entonces, ese vector tangente evaluado en el 3,2, 342, que en verdad uno no es que lo evalúe en el 342, sino que lo evalúa en el tiempo que hace que esta parametrización pase por ese punto. Ahí el B', o sea, el R' evaluado en ese tiempo nos va a dar el vector tangente. ¿Ya? Entonces, primero necesitamos buscar en qué tiempo esta parametrización pasa por el 342. ¿Ya? Busquemos T sub 0, tal que el R de T sub 0 sea el 342. ¿Ya? Es decir, bueno, R de T sub 0 es esto mismo de aquí arriba, pero el T es T sub 0. Entonces, 5 coseno de T sub 0 tiene que ser 3. 5 seno de T sub 0 tiene que ser 4. Y, bueno, toda esa cosa fea, raíz de 20 menos 25 seno cuadrado de T tiene que ser 2. ¿Ya? Ese es el T sub 0 que ando buscando. Ah, y aquí me falta un L T sub 0. Así que aquí probablemente vamos a tener que usar estas funciones trigonométricas inversas, la arco seno, arco coseno, arco tangente, para poder encontrar este valor de t. Porque no va a ser un valor bonito, ¿no? A ver, voy a mirar igual para ver si es que qué tan feo queda el número. Aquí está la solución que ya se la subí. Por si acaso. Aquí está la intersección, ¿cierto? Ya, es que aquí tomaron el otro camino. Porque si se fijan, mire, esta es la parametrización que usaron ellos. La raíz fea que va acá, el coseno que va acá, el seno que va acá. En el fondo, nosotros usamos que la intersección, nosotros usamos que la intersección entre los dos cilindros iba a estar dentro del cilindro rojo. O sea, usamos la x cuadrado más y cuadrado igual 25. En la solución usaron que la intersección iba a estar en el cilindro azul. Que la ecuación de este es esa, y cuadrado más z cuadrado igual 20.
Entonces ellos usaron el I, Z, era R coseno, coma I seno. O sea, R coseno, R seno. Al I le llamaron R coseno de teta y al Z le llamaron R seno de teta. Entonces el X después lo acomodaron en función de eso. Por eso les quedó de esta manera. Solo que ahí el R no es 5, el R es raíz de 20. ¿Sí? Y ahí acomodaron el X. Pero aquí probablemente tuvieron el mismo problema del más y el menos, porque si se fijan, aquí también le pusieron que el X tiene que ser más menos esto, porque con el más seguramente les da una mitad y con el menos les da la otra mitad. Pero aquí también tuvieron que tomar una decisión, tomaron el del X mayor que 0, por lo mismo, porque eh, necesitan que pase por el 3, 4, 2 nomás. Ya, eh, ya, ya entendí. Ya, en verdad, lo que nosotros sabemos es que este T sub 0 tiene que cumplir esto. Estas tres ecuaciones. Esta y esa. El T sub 0 tiene que cumplir eso. Si lo despejamos de acá se va a poder probablemente, pero el T sub 0 igual va a quedar una cosa fea. Va a ser 3/5 arco coseno. Arco coseno de 3/5. Que no va a ser un número bonito. ¿Ya? Así que en verdad, pero se puede evitar trabajar con ese número. Ya lo que yo necesito del T sub 0 es que al evaluarlo acá me dé 3. Y al evaluarlo aquí me dé 4 y al evaluarlo acá me dé 2. ¿Ya? Así que guardemos esa información mientras tanto. Porque yo lo que quiero de este T sub 0 es el R' evaluado en T sub 0. Entonces calculemos el R', evaluemos el T sub 0 y se va a poder calcular al final con estas expresiones directas. Porque el R' igual va a tener esta expresión. Entonces donde haya un 5 coseno de T sub 0 le vamos a poner que vale 3. Y así con las demás. ¿Ya? Entonces, calculemos el R'. ¿Ya? La primera va a ser la derivada de ese 5, de ese, menos 5 seno de t. La derivada de 5 seno es 5 coseno. Y la derivada de eso va a ser un monstruo, pero bueno, ¿qué hacerlo? Va a ser, de aquí la tenemos de hecho. Bueno, cuando uno deriva una raíz, siempre el denominador es 2 veces la misma raíz. Por la derivada del argumento, de lo que está dentro de la raíz. Inicialmente el numerador es 1, pero después va multiplicado por el argumento, la derivada del argumento. Y la derivada del argumento, la derivada del 20 es 0, la derivada de seno cuadrado baja el 2, se multiplica con el 25 y da menos 50. Seno de t por la derivada del seno, que es coseno. Déjenme mirarlo a ver si está bien. Entonces la derivada de eso es 1 partido por 2 veces la raíz, ahí está, 2 veces la raíz, por la derivada del argumento. La derivada del 20 es 0, la derivada de menos 25 seno cuadrado de t, derivo el primero al cuadrado, se multiplica con el 25, da menos 50, la derivada del seno es coseno. Ese es el R'. Ese es el R'. Entonces el R' lo tenemos que evaluar en este T sub 0. El vector tangente evaluado en T sub 0 es, bueno, todo esto cambiando el T por T sub 0. Pero el tema es que, fíjense que como ya teníamos estas ecuaciones de acá, y esos mismos términos fueron apareciendo aquí, entonces los puedo reemplazar.
sin necesidad de despejar el t sub 6 y después el t sub 0 meterlo acá. Porque si no van a quedar muchos cálculos que al final son medio innecesarios. Entonces, evaluado en t sub 0 va a ser menos 5 t sub 0. O sea, menos 5 seno de t sub 0. Como 5 seno de t sub 0 es 4, este es menos 4. Después 5 coseno de t sub 0. Ese es 3. Aquí fregamos un poquito. Parece. El denominador es 4, porque es 2 por la raíz, y la raíz es 2. Entonces el denominador es 4. ¿Ya? Pero arriba igual se puede, porque si podríamos despejar, por ejemplo, si un poco me perdonan, coseno de t sub 0 es 3 quintos, y el seno de t sub 0 es 4 quintos. ¿Ya? Así que eso sí lo podemos ocupar acá. Se nos va a quedar menos 50 por 4 quintos por 3 quintos. Así que igual podemos calcular ese valor numérico. Y esto va a ser entonces menos 4, 3, ¿ya? Ese 4 se va con ese 4, ese 5 se va con este que se transforma en un 10. Entonces arriba nos estaría quedando menos 30 partido por 5. Y eso partido por 1, pero obviamente lo como ahí. Entonces menos 4, menos 3, menos 6. Ese es el vector tangente, entonces. ¿Ya? Ese es el vector que genera la recta tangente. ¿Ya? En el 4, 3, 2 era el punto. No, 3, 4, 2. Aquí hay un vector tangente. Así como direccionando por acá. Entonces ese vector es el menos 4, 3, menos 6. Por lo tanto, la recta tangente va a ser la siguiente. La ecuación vectorial de la recta tangente es x y z igual a un punto por donde pase la recta. Obviamente el punto que vamos a usar va a ser el A, que es el 3, 4, 2. Más t por el vector director. Y el vector director es este que encontramos recién. El vector tangente. ¿Ya? Este es un punto de la recta. Y este es el vector que le da dirección a la recta. ¿Ya? Así que eso sería. Fácil y bonito. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, tengo una duda, es que me perdí cuando calculamos el R', ¿para qué se calcula eso? Porque yo andaba buscando la ecuación vectorial de la recta en un punto. A ver, hagamos la figura de lo que ocurrió. Nos daban una curva y nos daban un punto. Llamémosle P. Entonces nosotros con esto... y lo que nos pedían era... Voy a poner el P por abajo. Nos daban una curva y un punto. Entonces lo que nos pedían era encontrar la ecuación de la recta tangente. La ecuación de esta recta. Ecuación RT, lo voy a poner, de recta tangente. ¿Ya? Entonces, bueno, ese punto, la ecuación de la recta tangente siempre es de esa forma, es x y z igual a un punto que pertenece a la recta, pero este ya lo tenía desde el principio porque el mismo P me sirve, más un vector director. Entonces a mí me falta un vector que tenga esta dirección. Porque un vector con esa dirección me va a servir como vector director de la recta tangente.
Y cuando esta curva viene dada por una función vectorial r de t, entonces automáticamente este vector, o sea, la derivada de ese vector, perdón, la derivada de la función va a ser ese vector. ¿Ya? Solo que este punto P se consigue para algún t sub 0. Entonces, este se va a evaluar en el mismo t sub 0 y eso nos va a dar el vector tangente, que es el que nos va a servir como vector director de la recta. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros necesitamos encontrar la r de t, la parametrización. Con la parametrización la derivamos y la derivamos para poder encontrar este vector tangente. ¿Ya? Eso era lo que... Entonces, donde dice R de T sub 0 sería el R' de T sub 0. Aquí sí, sí. Claro, acá ya, Ya es que se era mi duda porque quedé como, claro, porque pensé que volvimos a R. estábamos evaluando en el R normal, entonces por eso no cachaba por qué era necesario sacar el R'. Toda la razón, sí. Ya, gracias. Ok, ya, bacán, súper. Entonces, bueno, los otros ejercicios, miremoslo igual. No, este es el taller integral. Ya hicimos este. Después aquí es calcular la longitud del arco de hélice circular. Les dan la parametrización. Entonces, la hélice era esa cuestión como que era un círculo pero que iba como subiendo. Entonces, ya tienen la parametrización. Tienen dos puntos que pertenecen a esta curva. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ustedes tienen que calcular cuánta distancia hay desde el punto 1, 0, 0, que es un punto de la hélice. ¿Hélice? Sí. Esta hélice es como así. O sea, el 1, 0, 0 va a estar por acá. Y el 1, 0, 2 pi va a estar por acá. Entonces ustedes quieren calcular esta distancia. ¿Cuánto mide este camino de acá? Hasta ahí. ¿Ya? Entonces, obviamente necesitan, o sea, la longitud de una curva entre dos puntos era la integral de la norma del vector tangente. Esa era la definición que vimos para la longitud de curva. Entonces, este punto de acá, cuando ustedes ya tienen la r de t, ¿ya? Cuando ustedes ya tienen la r de t, este punto de acá les va a dar para algún valor específico del t. Supongan que este les da para cuando el t vale a. Y este de acá, que ustedes tienen que descubrir quién es ese a. Este de acá les da cuando el t vale otro número b. Entonces, cuando ustedes quieren la longitud de la curva que se genera desde el t igual a hasta el t igual b, tienen que calcular la integral del vector tangente, o sea, la integral de la norma del vector tangente, y eso lo evalúan entre A y B. ¿Ya? Entonces, esa es la misión que tienen acá, descubrir para qué t esta función vale 1, 0, 0, después para qué t esa misma función vale 1, 0, 2 pi, y después calcular la norma del vector tangente y después la integral de la norma del vector tangente entre esos dos valores. ¿Ya? Así que no es tan complicado y bueno, ahí tienen la solución. ¿Ya? Así que pasemos nomás al taller integrado 6. ¿Ya? Chao clase magistral, chao taller. Y aquí está la solución. Ya, pero ahí estén las venas. El taller 6 ya está publicado también en el módulo 6 en web C. Ya, por si lo quieren descargar para estar mirando. Entonces vamos a ver como la parte teórica y después ya les quedan los ejercicios. El taller aplicado es una aplicación en física que tiene que ver con la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, pero tangencialmente no tanto. Y después el taller de profundización que tiene que ver con un concepto que se llama curvatura de una curva, que en el fondo la curvatura mientras más grande, o sea, la curvatura se le calcula a una curva. Mientras más grande es ese número, la curvatura, quiere decir que la curva está como más doblada. Mientras más
más chica es la curvatura, quiere decir que la curva está menos doblada. A tal punto que si en una recta la curvatura debe ser cero. ¿Ya? Entonces, contenidos a desarrollar en el taller. Bueno, la primera parte ya es como un resumen, es como una parte de la clase magistral, así que ya está hecho. O sea que la R se puede descomponer así, ya lo vimos. Esto sí es nuevo, o sea, nuevo entre comillas, porque es el teorema, es el segundo teorema fundamental del cálculo, pero versión vectorial, o sea, cuando la función es vectorial. En el fondo, si ustedes tienen una función vectorial R de t y tienen una primitiva de esta función, que es esta R mayúscula, ¿qué quiere decir que R mayúscula sea una primitiva o antiderivada de R chica? Que cuando yo derivo la R grande, me da la R chica. ¿Ya? La R grande entonces es primitiva o antiderivada de la R chica. Por lo tanto, la integral entre A y B de la función R chica es la función R grande y se evalúa en los límites. O sea, las integrales de las funciones vectoriales se calculan igual que las funciones no vectoriales. Yo tengo la integral de mi función R chica, entonces busco una primitiva, ¿cierto? Una función que al derivarla me dé la R chica y esa la evalúo entre los límites. Así que es lo mismo de siempre. Pero igual, yo sé que es lo mismo de siempre, pero igual en la matemática siempre todo se vuelve a decir como para no dejar margen de error. Ya, después aquí está la longitud de arco, que es lo que acabamos de ver. Si R de t parametriza una curva y quieren saber cuánta distancia hay en la curva en el t igual a y el t igual b, entonces tienen que calcular eso. Y esto es nuevo. ¿Ya? Entonces, aquí estamos en la situación en que R de t es la parametrización de una curva C. ¿Ya? Entonces, si R es una función vectorial definida en A, B, ¿cierto? Que eso define una curva. Ahora vamos a definir la función longitud de arco, ¿ya? Que es esto. Que en el fondo, ¿qué significa la longitud de arco? Bueno, ahí está el dibujo más bacán, pero igual prefiero hacerle uno que vayamos conversando mientras lo voy dibujando. Entonces ya tenemos una curva C. Ya, esa es la curva C. Tenemos la R de t, que es la que cuando uno le va moviendo el t, se va moviendo a través de todos estos puntos. Supongamos que el t igual a, o sea, este punto es R de A, sería en el fondo, ¿cierto? R de A es ese punto y R de B es ese punto. O sea que este me da cuando el t vale b. Entonces, la función longitud de arco, fíjense que también mide la longitud, pero mide la longitud partiendo del punto A, es decir, partiendo de aquí abajo, ¿ya? Y llega hasta un t, donde ese t va a ser, lo que pasa es que aquí justo están viendo con u los tiempos. Entonces vamos a cambiar un poquito las letras. En el fondo nuestra parametrización es R de U. Entonces este da para U igual A y este da para U igual B. ¿Ya? En todo caso se cambia la letra para que la T quede desocupada. Entonces, esta función lo que hace es, fíjense que la función S de t es la integral de la norma del vector tangente entre A y T, donde A es el punto inicial y el T es algún punto que está entre A y B. O sea, el T está entre A y B. O sea, en el fondo, esta función S de t, cuando yo le evalúo un t que está entre A y B, lo que me da es el largo de la curva entre el punto inicial y ese t específico que yo le estoy evaluando. ¿Ya? Cuando el u vale t. O sea, por ejemplo, si yo evalúo S de 0, significa el largo que hay entre, bueno, no S de 0, S de 0, o sea, no hay 0 acá, digamos S de A. Si yo evalúo S de A, gráficamente corresponde a la longitud que hay, desde el R de A hasta el mismo R de A. Por lo tanto, obviamente que eso va a ser 0. Si yo calculo S de B, al final que estoy calculando, el largo entero, pues, desde el A hasta el B. Si yo calculo, no sé, pues saco el promedio entre A y B y calculo S de
ese número, entonces voy a estar sacando la longitud que hay hasta la mitad del trayecto. ¿Ya? O sea, en el fondo, la función s de t me da el largo que lleva la curva hasta ese valor de t. Por eso cuando lo evalúo en 0, es el largo que lleva la curva hasta ese mismo punto, por eso es 0. Entonces, aquí va avanzando, cuando el t va avanzando me va dando la longitud. Entonces, cuando llego aquí al final, el s de t me da lo mismo que la longitud completa de la curva. ¿Ya? Eso simplemente es la función longitud de arco. Yo le voy evaluando distintos valores de t, que son los tiempos que corren a través de la parametrización, y lo que representa eso es la longitud que hay desde el inicio de la curva hasta ese valor de t en el que voy. En el fondo es como ir acumulando los puntos, la suma de la longitud. ¿Ya? Entonces cuando el t vale el valor final, ahí estoy sacando la longitud completa de la curva. ¿Ya? Eso es lo que representa. Y acá este dibujito que es más hermoso siempre. Ahí está la curva C. Se fijan que este es R de A, aquí va corriendo el R de T, y el R de B sería como el punto final. Entonces, S de T, cuando yo evalúo el S de T, representa el largo que va esto. O sea, R de T solito representa el punto que está acá. Y S de T es la distancia que hay entre el inicio y ese punto R de T. ¿Ya? Es el pedacito de curva. Entonces se dice que es la longitud de un arco de la curva, de un pedacito. ¿Sí? Longitud de arco. Entonces a medida que el t se va moviendo para acá, la función rosada va como pintando toda la curva. ¿Ya? Bueno, aquí lo que les dije recién, pues naturalmente el S de A es 0 y el S de B, que evaluar la cuestión al final, es el L, que el L es la longitud completa de la curva. Ya, la función S, que de ahora en adelante hay que saber dos cosas de la S, que es la longitud de la curva y que si la derivamos, ya por teorema fundamental del cálculo, si yo derivo esta igualdad, la derivada se va a ir con la integral y me va a quedar la norma del vector tangente. Entonces, la derivada de la función S con respecto a t es la norma del vector tangente. ¿Ya? Eso es derivar la igualdad anterior y usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Entonces, aquí como que mezclé las notaciones, porque aquí está el R pintado con negrita y aquí puse el R con vector. Se me pasa. Ese debiese ser un R con negrita también. ¿Ya? Luego la función es de clase C1, es biyectiva, entonces existe su inversa. Ya muchas veces esta función S, que es una función que depende de t, que se puede calcular como la norma del vector tangente, tiene inversa. Es decir, en el fondo esto puede ser algo como de este estilo. Voy a inventar cualquier cosa. S de t, cuando uno la calcula dependiendo de t, podría ser, no sé, AT más B. Una función que depende de t. Entonces, si es que esta función es biyectiva, que en este caso lo es, esta es una función lineal, yo puedo sacar la inversa, que la inversa sería despejar el t. Se pasaría este para allá, pasaría este para allá. A este le vamos a llamar S nomás. Entonces, S le pasa restando el B y le pasa dividiendo el A. Entonces, se fijan que el S depende de t, pero si el t es despejable en función de S, entonces se puede definir esto. Un t de S. O sea, el tiempo hacerlo depender de la longitud de curva. Acuérdense que el S es la longitud de curva hasta cierto punto t. Pero si yo despejo el t, o sea, si es que de la función S de t se puede despejar el t, entonces el tiempo queda dependiendo de la longitud. ¿Y eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, aquí va una longitud S de t, quiere decir que temporalmente ha pasado t de tiempo. ¿Ya? Entonces, si a esta función t yo le evalúo ese valor de S, ¿sí? Ahí me va a estar dando el tiempo que se demoró en llegar hasta ahí. Siempre hay una relación biunívoca, ¿cierto? Biyectiva entre S y t. Ambas recorren, tanto el S como el t recorren la curva, solo que el t
la recorre temporalmente. El tiempo va corriendo y ahí yo voy calculando los R de t. En cambio, el S de t lo va recorriendo distancialmente, ¿sí? Lo va recorriendo, digamos, va recorriendo el cuerpo, ¿sí? En cambio, este va recorriendo el tiempo, pero el tiempo hace que el punto vaya cambiando, ¿ya? Entonces, llegar de principio a fin en el tiempo es lo mismo que llegar de principio a fin en la curva a lo largo de su distancia, ¿ya? Entonces, el t mide tiempo y el s mide distancia de la longitud. Entonces yo puedo dejar dependiendo del tiempo de la distancia, o la distancia la puedo dejar dependiendo del tiempo. De tal forma que todo calce, por supuesto. El tiempo inicial tiene que coincidir con la distancia igual a 0, y el tiempo final tiene que coincidir con la distancia igual a toda la longitud completa de la curva. ¿Ya? Entonces, el t a veces también se puede despejar en función de s. ¿Ya? Notar que es estándar llamar t de s, en este caso, a la función inversa de la s. Con la notación anterior, la parametrización por longitud de arco en la función vectorial está acá. O sea, ¿qué me están diciendo acá? Que si yo tengo la ecuación que relaciona S con T, ya que es la longitud de la curva hasta cierto punto y el tiempo, ya, si yo de esta ecuación logro despejar el T en función de S, ya, como una función de S, y yo ahora entonces agarro mi parametrización R de T, que esta parametrización recorre la curva cuando yo hago correr el tiempo, ¿ya? Pero ahora, si yo agarro esta T y la cambio por la función de S, ¿sí? Entonces, esta parametrización le voy a llamar R sub 0 de S, que es lo que está acá. O le podría llamar R de S, ¿no? Pero ahora estamos llamando R sub 0 de S. Entonces, esto también es una parametrización de la curva. Solo que es una parametrización que recorre la curva no a medida que corre el tiempo, sino que a medida que corre una distancia. O sea, yo quiero ver, ya, está el punto inicial, quiero ver a qué punto llegó cuando va 1 metro de recorrido. Entonces yo evalúo el 1 metro acá y me va a dar el punto con las coordenadas, ¿cierto? Que va a ser a qué punto llegó cuando se recorrió 1 metro de distancia. Entonces, en el fondo, la R de t recorre la curva cuando el tiempo va avanzando con distintos t, ¿cierto? Y me van dando los distintos puntos. Y la S también recorre la curva, pero distancialmente. O sea, yo le evalúo 5 centímetros. Entonces quiero ver, y lo que me da el resultado es a qué punto llegó cuando el hilo de la curva medía 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, a esta parametrización se le llama parametrización por longitud de arco. ¿Ya? La parametrización estándar es por parametrización por tiempo, digamos, y esta es una parametrización por longitud de arco, que es simplemente escribir el tiempo en función de la longitud de arco y eso meterlo dentro de la parametrización temporal, que es la clásica. ¿Ya? Entonces siempre están estos dos análisis de una parametrización, la parametrización temporal y la distancial. Notar que para calcular la parametrización por longitud de arco de una curva es necesario invertir la función s de t. O sea, primero uno tiene que calcular la función s de t, que es la longitud de arco, y de esta ecuación despejar el t. Y ahí van a tener el TDS, y el TDS lo meten dentro de el TDS lo reemplazan por el t. Entonces ahí les va a quedar dependiendo de S la función de, ¿cómo se llama? La función que parametriza la curva. ¿Ya? Una aplicación simple de la regla de la cadena permite deducir esto. Ya, esto simplemente me dice que fíjense que esta es la derivada de la parametrización respecto a la longitud de arco. O sea, en el fondo podríamos decir que es la rapidez a la cual recorre la curva la parametrización por longitud de arco, y esto es siempre 1. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante longitud de arco la rapidez de la parametrización es constante 1. ¿Sí? Esto es 1 en distancia, ¿cómo decirlo? Esto es distancia partido distancia, no es distancia partido tiempo, como uno está acostumbrado a medir la rapidez. O sea, cuando el R avanza a cierta distancia vectorial, el ds avanza a la misma distancia.
Entonces se recorre a una velocidad constante. ¿Ya? Es decir, la nueva parametrización R sub 0 preserva la orientación y además recorre la curva con una rapidez constante igual a 1. ¿Ya? Porque acuérdense que la rapidez temporal de las parametrizaciones podía ser distinta. ¿Se acuerdan que buscamos una parametrización del círculo que recorría el círculo en 2pi y había otra parametrización que recorría el mismo círculo en pi? Entonces, temporalmente, la rapidez de una parametrización era mayor que la rapidez de la otra parametrización, en el caso temporal. En el caso de longitud de arco, las parametrizaciones, si es que uno la sacó, como dice acá, o sea, que uno primero encuentra la función s de t, después de la función s de t despeja el t, y esa expresión con puras s las mete en la parametrización r de t. Entonces, esa parametrización R de S o R sub 0 de S va a recorrer siempre con rapidez constante la curva. ¿Ya? Por eso es que se le llama parametrización natural, porque, digamos, cualquier parametrización la recorre a la misma velocidad. No pasa esto como con el tiempo. Pero es una, o sea, en verdad la palabra correcta no es rapidez en ese caso. En ese caso la palabra correcta es razón de cambio. ¿Ya? La razón de cambio de la función R respecto a un movimiento en el arco siempre es 1. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo de la situación. Podríamos hacerlo acá en la pizarra. Porque una cosa es hablar de esta parametrización por longitud de arco y otra cosa es encontrarla. A ver, pero veamos qué se está haciendo, porque aquí está como hablado el ejemplo. No está en un ejercicio. Consideremos esta parametrización. Ya, y la vamos a reparametrizar por longitud de arco. Ya, entonces, bueno, esta ya la conocemos, pues, esta parametrización. Esta parametrización recorre la circunferencia de centro 0, 0, ¿cierto? Y radio A. Así que ese sería A, menos A, menos A. ¿Cierto? Y en el t igual 0 está aquí, y en el t igual 2pi se dio la vuelta completa, está en el mismo punto. O sea, recorre la cosa para allá. ¿Ya? Entonces, a esta parametrización le vamos a sacar la reparametrización, pero ahora por longitud de arco. ¿Ya? Bueno, uno sabe igual el perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia de radio A es, ya lo vi, 2pi por r, ¿no? Sí. Bueno, ahí si me equivoco me avisan, pero sí. 2pi por r, o sea, 2pi por a sería en este caso. O sea, 2pi por el radio. Ese es el perímetro de una circunferencia. Entonces aquí el S, el dominio de S, va a estar entre 0 y 2πa. Porque eso es lo que mide el hilo completo. Entonces, cuando yo evalúe, yo de aquí voy a sacar la parametrización RDS, que es la parametrización de la misma curva, pero respecto a su longitud de arco. Entonces, cuando yo lo evalúe en 0, me va a dar este punto. Cuando lo evalúe en un cuarto de esto, que sería pi medios por a, me va a dar ese punto de ahí arriba. Cuando lo evalúe en pi, me va a dar ese, o sea, pi por a, me va a dar ese punto de acá. Cuando lo evalúe en 2 pi, o sea, no, en el punto de aquí abajo, estoy pensando en qué distancia es esa. Sería esta, pero multiplicada por 3/4. ¿Cierto? Ahí me va a dar el punto de aquí abajo, y cuando lo evalúe en 2πa, me va a dar de nuevo ese punto de ahí. O sea, también recorre la cuestión, pero en términos
longitudinales, o en términos distanciales. ¿Ya? Entonces veamos cómo encontrar eso. Ya, la R de t es esto. Entonces, la definición de... Bueno, primero hay que sacar la norma. O sea, primero hay que derivarla. Acuérdense que la definición de S de t era la integral de la norma del vector tangente. Entonces, saquemos el vector tangente. El vector tangente sería esto. Menos a seno de t, es la derivada, ¿cierto? Y a por coseno de t, que es la derivada también. Entonces, le sacamos la norma a esto. Menos, la norma es cada coordenada al cuadrado. Entonces va a ser a al cuadrado por seno cuadrado más a cuadrado por coseno cuadrado. Esa es la de t, me faltó ahí. Bueno, en este caso en particular, si factorizamos por a cuadrado, me va a quedar a cuadrado por seno cuadrado, o sea, a cuadrado factor de seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces esto va a ser así. Esto es a. Dio constante. Puede pasar. Luego, la definición de la S evaluada en un tiempo era la longitud que hay, entonces es la integral de esto, pero aquí había que cambiar la letra, y la integral iba desde el tiempo inicial hasta un tiempo t. ¿Ya? Donde el t recorre de 0 a 2pi. Y el u recorre de 0 a t. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso, como la función es constante, esta función de acá, digo a, esta es la integral de a por du, entre 0 y t, y eso es a por t. Bueno, se puede ver porque la derivada de esto es a. ¿Ya? Entonces, S es a por t. ¿Se fijan? O S de t es a por t. Entonces aquí el tiempo es S partido por a. Esta es como la función inversa. El tiempo es S partido por a. Entonces todos los t los vamos a cambiar por S partido por a en la parametrización. Por lo tanto, la parametrización por longitud de arco sería esto. A coseno de acá hay que despejar t. Si es que se puede, no se puede. A coseno de S partido por a, coma, a seno de S partido por a. A esta se le llama parametrización, ¿cierto? A esta se le llama reparametrización por longitud de arco. ¿Ya? Oh, mi silla, me fui para abajo con la silla. Reparametrización por longitud de arco. ¿Ya? Y el dominio, bueno, ya lo habíamos dicho, era este. De 0 a de 0 a 2pi. Y efectivamente, pues si evaluamos la distancia S igual 0, bueno, nos va a dar el punto A, 0. Si reemplazamos la distancia 2pi por A, o sea que el S se reemplaza por 2pi A, entonces me va a quedar 2pi A partido por A, o sea me va a quedar 2pi. Y acá también me va a quedar 2pi, entonces me va a quedar ese mismo punto. ¿Sí? Esa es la reparametrización por longitud de arco. Ya, bueno, aquí está hecho lo mismo.
¿sí? Calcularon la integral del, o sea, perdón, la norma del vector tangente, les dio A. Después S de t, la integral de eso, les dio A por t. Después el t respecto a ese partido por A. Así que ahí está la reparametrización. ¿Ya? Aquí yo creo que esto está mal, porque el S recorre la circunferencia completa. Le falta el 2pi acá. Ya, pero bueno, esa es entonces la RDS, que aquí va a aparecer en lo que sigue. De hecho, esto también está un poco... Bueno, estaba más conectado ahora que lo pienso con el taller de profundización, o sea, con el proyecto de profundización. Pero bueno, igual les puede servir. Entonces, cuando uno ya tiene... Profe, Dígame, le escucho. ¿puede poner un segundo la pizarra, por favor? Por supuesto. Ahí está. Ya listo, gracias. Ok. Ya, entonces estos son conceptos nuevos, que son tres vectores que se le pueden asociar a una parametrización. Cuando nosotros tenemos, y todos tienen un significado geométrico. De hecho, esto está metido en un área de la matemática que se llama geometría diferencial, porque es como toda la geometría que se puede hacer mediante las derivadas, los vectores tangentes, etc. Entonces ya, tenemos una curva, C, parametrizada como siempre por R de t, ya, y tenemos un punto por ahí. Entonces lo que nosotros sabemos hasta el momento es que el vector R' evaluado en t es eso. Es el vector tangente, que está evaluado en el tiempo en donde la parametrización pasa por acá. Entonces, primero vamos a definir el vector tangente, pero versión unitaria. Que el vector tangente, versión unitaria, es el vector tangente dividido por la norma del vector tangente. Eso geométricamente lo único que está haciendo es tomar este mismo vector tangente, pero de largo 1, porque este puede tener otro largo, puede ser mayor. Entonces vamos a tomar una versión de largo 1 de él. Y ese se llama vector tangente unitario. ¿Ya? Entonces el vector tangente unitario es el vector tangente no unitario dividido por su norma. Y se llama unitario porque si uno le calcula la norma a esto, o sea, la norma de esto es la norma de esto, y eso por supuesto que vale 1. Entonces la norma del vector tangente unitario es igual a 1. O sea, el largo de esta flechita roja es 1. Cosa que no necesariamente cumplía el R'. Bueno, y ahí se puede demostrar que el vector t, ahora, este vector t, que es el vector tangente unitario, también tiene su derivada, y su derivada es perpendicular con el mismo. ¿Ya? Eso implica que t', bueno, es que aquí se le hace el producto punto. ¿Ya? Aquí en el fondo lo que están haciendo es que la norma de t es lo mismo que t.t en raíz. ¿Cierto? La norma de un vector siempre es igual a la raíz de t.t, o sea, del vector consigo mismo. Esto está dando 1. Entonces, si lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Queda así. ¿Ya? Que la norma sea 1 implica esto. Entonces, aquí si uno deriva, usa regla del producto, le queda t' por t más t por t' igual 1. O sea que, bueno, y t' por t es lo mismo que t por t'. Entonces aquí tengo 2 veces t por t'. Ahí la derivada de esto es 0. La derivada de 1 es 0. Entonces me da que eso es 0. Y entonces el t.t' es 0. ¿Ya? Moraleja, t.t' es 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que el t' con el t son perpendiculares. ¿Ya? Entonces, el t' es perpendicular con el t. O sea, el t' podríamos pensar que es como una cosa así. Que el t' de nuevo no tiene por qué ser unitario. El t' en general
no es unitario. ¿Ya? Entonces, este T' no es unitario, entonces vamos a tomar ahora una versión unitaria del T'. El T' generalmente se llama vector normal, pero nosotros ahora queremos un vector normal unitario. Entonces va a ser el T' partido por su norma, o sea que el vector n sería este, pero chiquitito, o sea, de largo 1, ¿no? Ese sería el n. ¿Ya? Entonces, bueno, haciendo como el repaso, uno tiene, porque uno puede sacar todos estos vectores de una, digamos. Tiene el R de t, que se llama vector tangente. Luego, el R'. El R' de t se llama vector tangente. Luego, el vector tangente, si lo divido por su norma, este es un nuevo vector que se llama vector tangente unitario. Tiene la misma dirección del tangente. Ahora yo puedo derivar, o sea, este vector t tiene la dirección del vector negro de acá, entonces yo quiero, lo que yo sé es que t con t' son perpendiculares. Entonces voy a tomar ahora un n, que sea el t' dividido por su norma, para que siga la misma dirección del t', pero que sea más cortito, de largo 1. Algo así. Ya, ahí tenemos toda la figura. ¿Sí? Entonces, si se fijan, para una parametrización R de t, ¿ya? Para una parametrización R de t, tenemos dos vectores unitarios hasta el momento. El rojo, que es el t de t, que es el vector tangente unitario, y tenemos este n de t, que es el vector verde, que también es unitario y es perpendicular con el t, que es el vector normal unitario. ¿Ya? Entonces, con estos dos vamos a definir un tercero, que va a ser un vector que va así como hacia arriba. Voy a borrar aquí un poco esa rayita porque voy a necesitar ese espacio. Ya, ahí sí. Vamos a definir un tercer vector que se llama vector binormal, que en el fondo es, como estos dos son oh, no. Me salvé. Como estos dos son perpendiculares, yo voy a definir otro vector, ¿ya? Que va a ser perpendicular con los dos al mismo tiempo. O sea, ahí van a haber 90 grados y acá también van a haber 90 grados. Este se llama B de t. Entonces el B, para que sea perpendicular tanto con el t como con el n, se define como el producto cruz de ellos dos. Porque bueno, imagino que habrán visto en algún momento en álgebra lineal que cuando uno hace un producto, o sea, si uno tiene dos vectores perpendiculares y uno hace el producto cruz de esos dos, el resultado es un tercer vector perpendicular a los dos primeros. O sea, si para acá yo tengo un vector A perpendicular con uno B, si yo hago A cruz B, va a salir un vector perpendicular a los dos, o sea, como para acá. Este sería el producto cruz, llamémosle C. Este sería el C, que es perpendicular con el B y es perpendicular con el A. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, este es el vector tangente unitario, este es el vector normal unitario, y este es el vector binormal, que es el producto cruz entre esos dos. Y este B de t también es unitario. ¿Ya? Aquí no tengo que definirlo de otra manera para que sea unitario, porque como este es unitario y este también es unitario, el B también es unitario. Producto cruz entre vectores unitarios también es unitario. Eso es por cómo se define el producto cruz. Una de las formas de... O sea, el producto cruz cumplía la propiedad de que la norma de este es igual al producto de las normas de estos. Entonces, la norma de este es 1 por 1. ¿Ya? O sea, por el seno del ángulo entre los dos, pero como el seno del ángulo entre los dos es 90, y el seno de 90 es 1, entonces da que el BDT tiene norma 1 también. Ya que no quiero entrar en tantos de esos detalles. Ya, entonces, aquí está este dibujo que es maravilloso. En resumen, cuando uno tiene una parametrización R de t,
¿Ya? Esta curva está parametrizada por R de t. Uno en cada punto de la parametrización de la curva, uno tiene este tridente de vectores unitarios, que es el tangente unitario, que es el t, el normal unitario, que es el n, y el binormal, que es el que sale del producto cruz de los dos anteriores. Entonces, esos tres se van moviendo. Se van moviendo a lo largo de todos estos puntitos. Son como, bueno, aquí se van moviendo como cómo se mueve la curva en el fondo. Si se fijan, a ver, voy a tratar de hacerlo en este punto de acá. Como para que vean cómo se va moviendo. O acá. ¿Ya? En un punto, el vector t siempre es tangente. ¿Ya? Como que pasa rozando. Sí, va como con la dirección y pasa rozando. El normal siempre va perpendicular a este. El normal en el fondo como que apunta para donde va doblando la curva. Se fijan que aquí la curva va tendiendo a doblar para la derecha. Como que el normal le va dando para donde dobla. ¿Ya? Entonces el n iría así en este caso. Y el binormal, bueno, aquí está difícil dibujarlo, pero podríamos pensar que... no sé cómo dibujarlo para que se vea perpendicular. Como así. Entonces ahí se ve perpendicular y ahí también se ve perpendicular. Ese sería el binormal. ¿Ya? Que apunta siempre perpendicular a los dos primeros. Pero si uno entiende bien el n y el t, el b es un producto cruz de los otros dos. En el fondo, entonces, el t siempre es tangente y el n siempre va apuntando para donde quiere doblar la curva. Por ejemplo, si la curva va así, en este punto, por ejemplo, el n va para adentro. Va para adentro, porque la curva para allá, cuando uno va avanzando a lo largo de la curva va doblando para adentro. Entonces, ese sería el n, y el t siempre es tangente. ¿Sí? En el fondo, el t, si usted, si esto fuera como una pelota, ¿cierto? Que va atada a un hilo, aquí va la persona, este es el hilo, y aquí está la pelota. Si uno suelta la pelota va a seguir la dirección del vector tangente. Y en el fondo el n es el brazo de la persona que va girando. O sea, en contextos físicos, el n es como para donde apunta la fuerza centrípeta. ¿Ya? Así es que aquí uno está haciendo fuerza para girar algo en una circunferencia. Ya, pero bueno, esa es la figura. El t siempre es tangente y el n va para donde quiere doblar la curva. ¿Sí? Y ahí se van moviendo los tres de la mano. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí otro concepto que es lo que le había mencionado antes, la curvatura. Entonces, para definir la curvatura, que la curvatura es un número, que mientras mayor es, quiere decir que la curva está más doblada, y mientras menor es que está menos doblada. Entonces la curvatura de una curva C en un punto dado es la medida de cambio del vector tangente respecto a la longitud de curva. ¿Sí? Por eso es eso. Entonces, la longitud en el punto S es la derivada del vector tangente respecto a la longitud de curva, ¿ya? Y eso es norma. Ya aquí, bueno, hay todos unos temas geométricos detrás, pero esa es la curvatura, se define de esa manera. Es la derivada del vector tangente con respecto a la longitud de curva, ¿ya? Y la norma después de eso. Entonces, usando la regla de la cadena, aquí demuestran que esta es otra manera de escribir la curvatura. Que aquí, la gracia de este es que aquí depende del tiempo la curvatura. Donde el tiempo, ya sabemos que el tiempo hace que se vaya recorriendo una cierta curva. Entonces, si yo quiero saber la curvatura en este punto, supongan que ese es el punto t igual t sub 1, quiero saber cuánta es la curva, qué número se le está asignando a la curvatura en ese punto, entonces tengo que evaluar el t en t sub 1. ¿Ya? Si esta es la distancia S1, y yo quiero saber la curvatura en ese punto, pero usando la función k de s,
entonces tengo que evaluar esto en el S igual a S1. ¿Ya? Es la misma relación anterior del tiempo con con la longitud de curva. ¿Ya? Acá está la curvatura medida respecto a la longitud de curva y aquí está la curvatura medida respecto al tiempo. Entonces, dependiendo si uno tiene la parametrización respecto al tiempo, ahí usamos esta para la curvatura mejor. Y si tenemos la parametrización respecto a la longitud de curva, entonces calculamos la curvatura en cada punto mejor usando esto. ¿Ya? Entonces, bueno, el taller aplicado les dan un RDT que es un vector posición. Ya es muy físico esto. Entonces, como el R es el vector posición, la derivada del R, que es el vector tangente, al mismo tiempo en física va a ser el vector velocidad. Porque ustedes saben que la velocidad es un vector. No solo tiene como un largo, no solo tiene una magnitud, sino que también tiene una dirección, la velocidad. ¿Ya? Y bueno, de la misma forma, como la derivada de la velocidad, se define el vector aceleración. La aceleración también tiene una dirección, que es la segunda derivada del vector posición. Entonces, bueno, aquí les dicen, el vector posición se mueve en el plano XY, ¿ya? Ahí está esa es una parametrización. Ya les piden calcular la velocidad, rapidez y aceleración en el tiempo igual 1 e ilustre el problema geométricamente. Acuérdense que el vector velocidad es el vector tangente de la R, del vector R. Entonces, grafiquen eso, ¿ya? Después, por ley de Newton, uno sabe que la fuerza, el vector fuerza, todas estas magnitudes en física son vectores, menos la masa. El vector fuerza es igual a la masa, que es un número, por el vector aceleración. Entonces les dicen que un objeto de masa m se desplaza en una trayectoria circular, ¿ya? Con una rapidez angular constante, alfa, y tiene un vector posición igual a eso. Esa es la parametrización de la circunferencia, eso ya lo saben. Entonces calcule el vector fuerza sobre el objeto, sabiendo que la fuerza es masa por aceleración. Después les dan unos valores fijos para el A, el M, que los consideren como 1, o sea que la masa sea 1 y el radio de la circunferencia del movimiento también sea 1. Calcule los vectores fuerzas para el t igual 0, t igual pi medios, t igual pi y t igual a 3 pi medios. Entonces tienen que calcular los 4 vectores fuerzas para esos 4 tiempos y los 4 vectores posición, para los 4 puntos posición para esos 4 tiempos, y después en la C graficar. Graficar los puntos posición con los vectores fuerza. Y ahí fijarse porque van a tener la circunferencia. Entonces en la circunferencia van a haber distintas posiciones. Y en cada posición tienen que graficar el vector fuerza de esa posición. Entonces ahí tienen que mirar para dónde apuntan los vectores fuerza y bueno, sacar conclusiones a partir de eso. Ya, bueno, ahí les preguntan qué se observa. Ese es el aplicado. Y el de profundización son solo 2 ejercicios, que de hecho yo creo que el ejercicio es el 1, el 2 es pausar el teorema que acaban de demostrar. La curvatura se puede calcular así. ¿Se acuerdan que la curvatura tenía otra definición? Tenía esta definición. La curvatura respecto al tiempo era la norma del vector t' partido por la norma del vector r'. Sin embargo, otra forma de calcularse es así. La curvatura respecto al tiempo se puede calcular como la norma del producto crudo entre estas dos, partido por el r' en norma al cubo. ¿Ya? Ese es el teorema. Entonces, el ejercicio 1 es demostrar ese teorema, pero les dan los pasos a seguir. O sea, parte A, primero use esto y esto para probar esto. Parte B, demuestre que T es ortogonal con T', que lo hicimos un poco aquí en la clase, pero así como rápidamente. Y use lo probado en la parte A para terminar concluyendo el teorema. ¿Ya? Y en un paso acá de la parte B tienen que usar esto, de que la norma de A cruz B es igual a la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo entre los dos. ¿Ya? Entonces si hacen el ejercicio A y B, están demostrando el teorema al final. Y después el ejercicio 2 es usar el teorema para calcular una curvatura de una función que se llama la cúbica retorcida. Suena como medio tétrico, pero es porque es la cúbica, pero está como es 3D, tiene curvatura para otro lado también.
¿Ya? Esta es la cúbica retorcida, tienen que calcular su curvatura en un punto T cualquiera y después en el punto T000. Y después usar algún software para graficar. ¿Ya? Así que esos son los talleres. Tienen que hacer uno nomás. ¿Ya? Así que eso, les voy a dejar el buzón todo el día, yo creo, para que yo sé que están bien atareados, entonces no los quiero presionar. Puede ser un arma de doble filo, mientras más tiempo tienen, como que más se van a demorar, pero eso. ¿Ya? Así que van a tener el buzón hasta las 00, hasta las 23:59 de hoy, para que suban este taller. Me preguntan por internos, en el taller aplicado, en el ejercicio 2, el A coseno, el A es aceleración. A ver. Buena pregunta. No. El A aceleración está puesto en negrita porque es un vector. ¿Ya? Este A es un número constante. Un número real constante. Quizás no fue buena la elección del A, podría haber puesto un B. Si quieren cambien ese pues, es un B, ese como un B y ahí también como B. ¿Ya? Pero me parece que aquí está bien escrito. O sea, siempre que el A esté en negrita se refiere a A vector, que es el vector aceleración. Y en cambio SA y SA es un número constante positivo, ¿no? ¿Ya? Eso. Súper. ¿Ya? Así que tienen hasta las 12 de la noche para este taller y está todo listo y dispuesto. ¿Alguna duda antes de terminar? Profe, yo quería preguntarle si se puede quedar unos minutitos después ¿Verdad que me de... querían preguntar cosas del proyecto? Ya, dame un segundito para dejar el buzón listo y vemos sus dudas. Ya, ahí está, ya publicado el buzón. Cierra entonces hoy día a las 23:59 para el taller integrado 6 que esté evaluado. Este es el último evaluado. ¿Y qué más? No, ya está todo listo. Ya, dígame nomás, ¿qué duda tiene? Es con respecto a la pregunta 2 del ¿Me explica? proyecto aplicado. Déjame descargarlo, que no lo tengo para estar mirándolo al tiro. Ya, a ver. Identifique las curvas de nivel de la función de concentración y realice un mapa de contornos con al menos 3 curvas. ¿Ya cuál es la pregunta? Lo que yo entiendo es que tenemos que escribir como una forma general para todas las curvas de nivel, ¿cierto? ¿Claro? Sí. Ya. Y luego, de manera como arbitraria, elegimos 3 valores y creamos o graficamos el mapa de contorno. Justamente. Sí. Ya, lo que ocurre es que al hacerla como la forma general de las curvas de nivel, me queda, eh, me queda como una elipse, ¿Ya? pero con los valores de abajo negativos. Y suponiendo que los valores del denominador son el ancho y el alto al cuadrado, me quedarían ancho y alto con números imaginarios. Pero eh, después de como analizarlo un poco, me di cuenta de que tenía un logaritmo natural en el denominador y que la función, según lo que vimos en GeoGebra, va entre 0 y 1. ¿Ya? Lo que no sé es si explicar que como el k iría entre 0 y 1, el logaritmo natural siempre sería negativo y se nos iría el signo menos, entonces ahí no nos quedaría
como un valor imaginario en el A y B de la Sí. elipse. Sí, justamente eso. O sea, la idea es que se den cuenta los valores posibles para el K, ¿cierto? Que el nivel, y claro, para cada K hay una curva de nivel, Sí. y claro, en una parte, a ver, hay que tener en cuenta que si el K está entre 0 y 1, bueno, no puede ser 0, la verdad. Ahí. Ya ahí dejamos afuera el 1 por un rato. Entonces, claro, el logaritmo de K por sí solo ya es negativo, porque acuérdense que el gráfico del logaritmo natural es así. Este es el 1. Este es el eje K. Entonces, si el K está entre 0 y 1, que sería aquí, los logaritmos naturales son todos negativos. Entonces, el logaritmo de K es negativo si es que el K está entre 0 y 1. Entonces, si yo le pongo un menos, esto es un número positivo, porque ahí el gráfico queda para arriba. Entonces ahí no hay problema con que a esto se le saque una raíz, aunque no es exactamente así la expresión, pero ahí no hay problema con que le saquen una raíz. Y eso sería entonces, claro, el semieje horizontal y vertical. Ya, y lo otro es que como para decir todo eso, lo tengo que demostrar o basta con explicarlo como con palabras y Sí, no, una explicación nomás. ok. Y eso no es tan profundo. ¿Más dudas? Por mi parte, no, profesor, muchas gracias. Súper. Sí, yo soy del mismo grupo que Joaco, es que la 3 lo graficamos, pero no sabemos si como que la gráfica tiene que ser así o tiene que ser de otra forma. No sé si la puedo mostrar, profe. Pero no le entendí muy bien la pregunta. Es que no sé cómo explicarme. ¿Obtuvieron un gráfico? ¿Pero de qué pregunta? Si alguien O de sea, ¿de qué mi parte? grupo me ayuda a explicar. O sea, yo personalmente, profe, siento que la gráfica está rara, porque nos da prácticamente un plano en z igual 1 ¿Pero de qué ejercicio estamos hablando? del El aplicado, 3 del 3. del Un 3. software para graficar la función cx, y junto a la curva de nivel y el punto. A ver, la idea aquí, quizás les puedo con eso sacar la duda. La idea es que dentro de un mismo gráfico grafiquen esta función, que es la que está aquí arriba, esa. Dentro de un mismo gráfico grafiquen esto, grafiquen la curva de nivel C sub k, pero con esta curva de nivel C sub k estoy hablando de la misma del ejercicio 1, que es donde está el tiburón al principio. Sí, Y este punto. Este es un punto, 100,50, evaluar el 100,50, acá les va a dar otro número, entonces el gráfico tiene que contener la superficie dada por la función c de x, y, tiene que contener la curva de nivel del nivel k, que es donde estaba el tiburón, y el punto 100,50, c de 150, que es donde partía el tiburón a moverse. Eso, no sé si eso... Y entonces, claro, que quede un plano no tiene mucho sentido. Debiese ser una cosa como... A ver, si tenemos una superficie, ya, supongamos que esa es la superficie. Después viene la curva de nivel. La curva de nivel, no sé, podría ser como un recorte así, suponiendo que así queda la curva de nivel cuando uno trazaba la recta correspondiente, ¿cierto? Ya, supongo que esa es la curva que queda ahí al intersectar ese nivel con la superficie y un punto. Va, dibujé con la O. Y un punto. Ese es el punto A. Esta es la curva de nivel C sub K. Y esta es la superficie C de X, entonces una cosa así debiese ser es un gráfico sí, es 3D, que por supuesto. tenemos como algo así, pero el C de X, Y, eso nos da como un plano. Es que tengo una foto, se la puedo mostrar. Ya, dale. No sé si la va a No puedo mandar compartir, creo. o te dejo compartir. Ah, ya te dejo compartir. Eso, porfa. Ya, ahí pues.
Ah, pero creo que tengo que dejar yo, a ver. ¿Y se ve? Sí, sí veo. Ah, ya. Eso fue lo que nos dio. Y ahí están ingresando la C de X, Y. ¿Sí? Ah, ya, a ver, acércate a ese lado donde estaba como la función que ingresaron y tal. Ah, ya, la C de X, Y me parece que está bien ingresada. Ah, no, ya sé qué problema tienen. A ver, muéstrame de nuevo el gráfico. Que de hecho, todos Ya lo sé. graficamos, cada uno como en su computador y a todos nos daba un plano, entonces por eso encontrábamos raro. Ya, pero eso es por lo siguiente. Fíjate que, o sea, esa es la superficie. Lo que pasa es que esta superficie tiene una inclinación muy pequeña. Entonces ustedes están muy cerca. Por eso se ve plano. Tienen que alejarse para que se empiece a notar la curva. Y tienen que alejarse más o menos. Piensa que después ustedes evalúan el 100,50. Y ahí yo con Sí, suerte se fija, en el eje X se ve como hasta el 8, 10, no sé, 5, 3, algo así. Que ahí no, ahí se me ve como borroso, no sé qué números se alcanzan a notar ahí en el no dominio. está en el. Es que ay, me confundo cuál es el X, el verde o no. Ah, sí, creo que el X No, es pero el los verde. números van 20, 40, 60, 80, 100, 120, así. Ya. Ah, entonces igual son grandes. El X llega más o menos a... Pero... Tendríamos que aléjate, alejarlo aléjate más. más. Anda alejándote de la... Anda alejándote en Es que el... no lo tengo acá para alejarme ahora, pero. Ah, ya, Entonces ya. estaría bien, solo que tenemos que alejarnos más y esa foto poner, porque si acá Claro. se ve plano. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que el GeoGebra si van a usar el GeoGebra tiene como cambiar las proporciones. La idea, porque ahí no sé, el Z, ¿hasta qué número está llegando el Z? Como hasta el 100, ¿o no? Sí, Claro, y piensa que la función tiene altura entre 0 y 1. Entonces hay que cambiar la proporción del Z para que se note un poco la curvatura que tiene. ya. ¿Ya? Eso tienen que buscar, cómo cambiarle ahí la proporción al Z. La idea es que el Z vaya entre, no sé, menos 1 y 2, cosa que el 0,1 sea una sección contundente. Acá no se nota por eso, porque el eje Z está hasta 100. Entonces el 1 está casi pegado al eje X. Ya, ya. ¿Cachai? Sí, por eso lo encontrábamos raro. Sí, pues por eso se ve plano, pero no es que sea plano, es que tiene en la curva es muy bajita. Nos daba un plano y abajo del plano nos daba el punto. Claro, claro. Claro, ahí tienen que ingeniarse, así es que van a usar GeoGebra, el GeoGebra tiene cómo modificar las proporciones de los ejes para que se note. Ya, ¿Ya? Profe, entonces gracias. al arreglarlo nos Ok. deberá dar un paraboloide, ¿cierto? Es como una cuestión así, como en medio de una campana de Gauss, pero como 3D. Así, Ya, algo así. gracias. Estoy soplándole así, pero a todo ritmo. Ya, más preguntas. En la pregunta 5. Ya, yo creo que la pregunta 5 como teóricamente, yo creo que puede ser la más desafiante, la pregunta 5 la voy a mostrar. Eh, ya, pero a ver, en la pregunta, déjame leerla igual que no me acuerdo. Sea I igual a f de x, la función que grafica la trayectoria del tiburón en el plano XY, ¿Qué? eh, Ah, sí. y b de x, y, que es una función de dos, es una función vectorial de dos variables, da la dirección que sigue este en cada punto. Establezca una ecuación que relacione I igual a f de x con su derivada usando este vector que encontrar. Ya, a ver. A ver, el tiburón se supone que está... Ojo que el tiburón se mueve solo en el plano XY, ¿cierto? Que parte en el 150.
¿Ya? La función C es gráfico 3D, que sube o baja, que sí. Pero el tiburón se mueve por el dominio, ¿no? Entonces, bueno, se supone que la sangre está en el origen. Acá está la sangre. ¿Ya? Y acá está el tiburón al inicio. Entonces, lo que aquí dice es que la función f de x es la función que grafica la trayectoria del tiburón. Por ejemplo, si el tiburón estaba acá y hizo así, no sé, voy a inventar algo, para llegar al punto donde estaba la sangre, que es el 0, 0. Entonces, esa es f de x. Es la función que depende solo de x, cuyo gráfico en el plano xy me da la trayectoria del tiburón. Solo que, bueno, el tiburón va avanzando para allá, pero la función f de x no tiene un sentido, sino que es la curva, ¿no? Entonces, esa es f de x, la función que, digamos, por donde va moviéndose el tiburón, y b de x, y da la dirección que sigue en cada punto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a agrandar un poco el mono. A ver, espérame. Ya se me hizo. Ya, quería rayar una cuestión, pero no sé. Voy a hacerlo acá, ¿no? Ya, entonces aquí está el tiburón. Ya, y supongamos que se mueve ahí para allá y llega hasta a comerse al humano. Eh, entonces, esta función, lo que me va dando en cada punto es que me va dando la dirección. Por ejemplo, cuando yo esta función b de x, y le evalúe en el 150, va a apuntar para allá. Ese vector sería el b de 150. ¿Ya? Cuando yo evalúe esa misma función, por ejemplo acá, va a apuntar para allá. Ya no sé qué punto es, supongamos que el a, b. Entonces va a apuntar para allá. El resultado, ¿sí? El b1, b2 sería este, o sea, sería ese vector que le da la dirección. ¿Sí? No sé, pues si ustedes evalúan la función acá, tiene que apuntar para allá. Si este es el CD, por ejemplo, entonces el B de CD tiene que apuntar en la dirección que va. Entonces, bueno, ahí obviamente eso lo tienen que asociar con todo lo que hemos visto de un vector que da una trayectoria con las derivadas, ¿cierto? Los vectores tangentes, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder encontrar una expresión para esta función, ustedes van a poder encontrar explícitamente quién es este. ¿Ya? La idea es que se basen, obviamente, en esta función igual. ¿Ya? Tienen que encontrar la función y este vector. Y bueno, va a haber una ecuación que va a relacionar la función con su derivada, porque acuérdense que la derivada igual tiene que ver con las rectas tangentes, pues acá si se fijan estas cosas son súper tangentes. ¿Ya? Acuérdense que la derivada evaluada en un punto les da la pendiente de la recta tangente. Eso es la pendiente de la recta tangente. Entonces, va a haber una relación que se cumple con el i y con el i', entre ellos. Entonces, la idea es que encuentren esa relación ayudándose con este vector b. Y bueno, el dato máximo, digamos, para encontrar este vector b está dado, o sea, ustedes lo saben, la verdad. Lo que pasa es que tienen que conectarlo todavía. Que de hecho la pregunta 4 quizás les puede dar una pista, porque la pregunta 4 les preguntan en qué dirección el tiburón iniciará su trayectoria. Y para eso, ¿ya? Entonces cuando hagan la 4, acuérdense que en el enunciado decía en una parte que el tiburón no avanza para cualquier lado, porque el tiburón avanza hacia donde siente
la mayor razón de cambio de sangre respecto a los metros que va a avanzar. Por acá decía, no. Bueno. Eso. El tiburón nada en la dirección en la cual la concentración de sangre, o sea, la concentración de ella se incrementa con mayor rapidez. O sea, el tiburón está parado en un punto y él siente que para una dirección la concentración de sangre crece a cierta rapidez. Para otra dirección siente que la concentración de sangre crece a otra rapidez. Para distintas direcciones siente que la concentración de sangre crece a distintas rapideces. Pero él siempre va a elegir la dirección en donde siente que la concentración de sangre crece con mayor rapidez. Entonces ahí nosotros vimos un elemento matemático que les daba hacia cuál dirección la función crecía con mayor rapidez. Entonces ahí tienen que conectarlo con eso. Entonces si quieren hacer bien la 5, no pueden no hacer antes bien la 4. ¿Ya? Porque la 4 les da como la intuición geométrica y después la 5 tienen que aplicarla para un x, y cualquiera. ¿Ya? Pero es eso. ¿Más dudas? De hecho, claro, yo aquí les estaba diciendo que tenían que encontrar el b de x, y, pero claro, en verdad eso se supone que ya lo hicieron en la parte anterior. Así que eso. ¿No hay más preguntas? En el chat me parece que tampoco. Ya, bueno, eso. Si están intentando hacer la 5 sin hacer bien la 4, no va a haber opción. Tienen que hacer bien la 5 primero. Eso, ya. Así que si no hay más dudas, estaríamos listos por hoy. Ahí, bueno, igual estoy atento al WhatsApp si es que tienen otras consultas. Ya, nos vemos mañana entonces. Que estén bien. Cuídense. Chao, gracias. Chao, chao. 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 Adiós.